¿Qué harías si tu misión militar no fuera contra un enemigo humano, sino contra algo que no pertenece a este mundo? Con esta pregunta comienza una historia real contada por soldados que jamás pudieron olvidar lo que vieron en la oscuridad de la selva. Era 1983, uno de los años más oscuros de la guerra civil que azotaba a un país latinoamericano. El conflicto había dividido pueblos, familias y ejércitos enteros, y en medio de esa violencia, un escuadrón de 10 soldados recibió una misión aparentemente rutinaria: patrullar la selva montañosa del sur, donde, según los informes de inteligencia, un grupo de insurgentes se ocultaba para organizar ataques sorpresa contra puestos militares. El escuadrón estaba compuesto por hombres jóvenes, la mayoría con apenas 20 años, endurecidos más por la necesidad que por la experiencia. El teniente Ramírez, de rostro serio y voz grave, comandaba la unidad. Era un hombre respetado por su disciplina, aunque muchos decían que la guerra le había robado el alma. Junto a él estaban el sargento Méndez, experto rastreador, y soldados como Ortega, un muchacho supersticioso que siempre cargaba un rosario en el bolsillo, y Torres, el más incrédulo de todos, que solía reírse de los miedos de sus compañeros. La partida comenzó al amanecer. El sol apenas iluminaba el horizonte cuando dejaron atrás la base militar y se internaron en la espesura. La selva era un muro verde e impenetrable, un laberinto de árboles gigantescos, raíces que emergían como serpientes del suelo, y una humedad que empapaba hasta los huesos. El sonido de la naturaleza era ensordecedor: aves exóticas gritando desde lo alto, insectos zumbando como un ejército invisible, y el crujido de ramas bajo las botas. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía más sofocante. El aire era tan denso que cada respiración parecía un esfuerzo. El calor pegajoso hacía que el uniforme se pegara a la piel como una segunda capa de tela húmeda. Los hombres caminaban en fila, con el fusil siempre en posición, atentos a cualquier movimiento. Al principio intercambiaban bromas, tratando de aligerar la tensión, pero poco a poco el silencio se impuso. Algo en esa selva parecía observarlos. Fue Méndez quien notó lo primero. Se detuvo frente a un árbol enorme y llamó al teniente. En la corteza había marcas talladas, símbolos extraños, semejantes a espirales y figuras geométricas. No, eran huellas de machete ni simples rayones. Eran marcas antiguas, hechas con precisión, como parte de un ritual. Ortega, con el rosario en la mano, murmuró que era brujería, señales de los espíritus de la selva. Torres soltó una carcajada, diciendo que seguramente eran garabatos de campesinos. Pero Ramírez no estaba tan seguro. Tomó nota en su libreta y ordenó seguir adelante, aunque en sus ojos se notaba la preocupación. El día avanzó lentamente. Tras horas de caminar, encontraron restos de campamentos, cenizas apagadas, latas oxidadas, y un olor a carne podrida. Podría haber sido de los insurgentes, pero algo no cuadraba. No había huellas recientes, ni señales de lucha. Lo más inquietante eran las figuras que alguien había dibujado en el suelo con piedras, círculos concéntricos rodeados de cruces. Ortega se negó a pisarlos, y Méndez advirtió que no eran símbolos de guerrilla, sino algo mucho más antiguo. Cuando el sol comenzó a caer, la selva se volvió aún más intimidante. La luz anaranjada apenas se filtraba entre las copas de los árboles, proyectando sombras alargadas que parecían moverse solas. El escuadrón decidió acampar cerca de un río estrecho. Montaron las tiendas, encendieron una pequeña fogata y establecieron turnos de guardia. La rutina militar parecía traer algo de calma, pero el ambiente continuaba cargado de tensión. Mientras comían raciones frías, Ortega comentó en voz baja que había escuchado historias sobre esa zona. Según los campesinos, en esa selva vivían almas en pena de antiguos guerreros indígenas, espíritus que jamás descansaron porque sus tierras fueron profanadas. Decían que cualquiera que entrara allí con armas estaba condenado. Torres lo interrumpió con una risa burlona, llamándolo cobarde, pero algunos de los soldados, en silencio, se persignaron. El teniente Ramírez trató de mantener la disciplina, ordenó descansar temprano y prohibió más conversaciones sobre fantasmas.
Sin embargo, cuando la oscuridad cayó por completo, todos comprendieron que las historias podían tener algo de verdad. La selva nocturna era un mundo diferente. Los sonidos diurnos desaparecieron, reemplazados por un silencio opresivo, roto solo por el croar de ranas y el rumor lejano del río. La fogata iluminaba apenas un círculo pequeño, y más allá solo había negrura absoluta. El soldado en la primera guardia, Herrera, juró haber visto luces moviéndose entre los árboles, como linternas que se apagaban y encendían, pero cuando apuntó con su fusil, no había nada. Horas después, Méndez escuchó un murmullo. Al principio creyó que era el viento, pero el aire estaba quieto. El susurro se repetía, como si alguien pronunciara su nombre desde la oscuridad. Se levantó, recorrió el perímetro del campamento, pero no encontró huellas ni movimiento. Al regresar, el rosario de Ortega estaba colgado de una rama, aunque él juraba haberlo guardado en su bolsillo. El amanecer trajo algo de alivio, pero también más preguntas. Al revisar el área, notaron que alrededor del campamento había marcas. En el suelo, figuras circulares dibujadas con ramas. Ninguno de los soldados había salido del perímetro durante la noche. El teniente Ramírez estaba furioso, creía que alguien jugaba con ellos, quizá los insurgentes tratando de asustarlos. Sin embargo, Méndez, con el rostro pálido, dijo que esas marcas no eran humanas. El escuadrón recogió sus cosas y se preparó para avanzar más profundo en la selva. La misión debía continuar, pero en el aire flotaba un miedo que ningún entrenamiento militar podía disipar. Aquella selva no era un simple campo de batalla, era un lugar marcado por algo invisible, algo que los vigilaba desde la oscuridad, y aunque ninguno se atrevió a decirlo en voz alta, todos compartían el mismo pensamiento. La verdadera amenaza no eran los insurgentes, era la maldición que habitaba en la selva. La segunda jornada en la selva resultó más agotadora de lo previsto. El calor se volvió insoportable desde temprano, y cada paso entre raíces y barro parecía arrancar la energía de los hombres. El escuadrón caminó en silencio durante horas, siguiendo el cauce del río hacia el interior. El teniente Ramírez mantenía la brújula en la mano y repetía que debían localizar señales de campamentos enemigos, pero, más allá de rastros viejos y huellas borradas por la lluvia, no encontraron nada que explicara la supuesta presencia de insurgentes. Lo que sí abundaba eran símbolos. Nuevamente, en varios árboles se encontraron talladuras, círculos, triángulos superpuestos, figuras que parecían ojos. Algunos estaban tan altos en el tronco que resultaba imposible que un hombre los hubiera hecho sin herramientas especiales. Méndez observaba cada marca con creciente inquietud. A su juicio, no era trabajo de campesinos ni de soldados, eran restos de antiguos rituales indígenas. Al caer la tarde, el escuadrón decidió establecer un nuevo campamento en un claro estrecho, rodeado por palmeras altas que parecían vigilar desde las alturas. Montaron las tiendas con rapidez, encendieron una fogata y repartieron las raciones. Nadie bromeaba ya, el silencio era más pesado que el cansancio. La selva, que normalmente bullía de ruidos nocturnos, estaba extrañamente callada. No se oían monos ni aves nocturnas, solo el zumbido lejano de insectos. Fue entonces cuando Ortega, apretando su rosario entre los dedos, se atrevió a hablar. Mi abuela decía que en estas montañas habitan los guardianes del bosque, espíritus de guerreros antiguos, condenados a vigilar sus tierras. Si alguien entra armado, lo toman como enemigo. Torres bufó con desprecio. Otra vez con tus cuentos de viejas. Esto es simple. Los insurgentes nos están siguiendo. Nos quieren asustar, pero no saben que nosotros no tenemos miedo. La mayoría no respondió. Incluso los más incrédulos habían notado algo anómalo en el ambiente. El teniente ordenó establecer turnos de guardia. Herrera tomó el primero, apostado junto al fuego, con el fusil apoyado en las rodillas. El resto intentó dormir, pero el calor y la tensión lo hicieron casi imposible. A la medianoche, Herrera escuchó algo extraño, un murmullo suave, como voces que provenían del interior de la selva. Se levantó, apuntó con la linterna, pero no vio nada. El murmullo continuaba, mezclándose con el viento,
hasta que de pronto se convirtió en un suspiro justo detrás de él. Giró de golpe, con el corazón acelerado. Nadie. Al poco rato, otros soldados empezaron a inquietarse. Torres, que dormía a un costado, se incorporó de repente. ¿Oyeron eso?, preguntó con voz ronca. Nadie había escuchado nada, pero él juraba haber sentido pasos pesados rodeando la tienda. A las 2 de la mañana, Méndez, que estaba de guardia, observó una luz débil entre los árboles. Pensó que era una linterna enemiga y alertó al teniente. Ramírez ordenó silencio absoluto y preparó a los hombres. Avanzaron unos metros hacia la dirección de la luz, pero lo que encontraron los dejó sin palabras. Una esfera luminosa, flotando a 1 metro del suelo, avanzaba lentamente entre los troncos. No producía calor ni ruido, simplemente se deslizaba, como un fuego fatuo. Los hombres apuntaron sus fusiles, pero Ramírez levantó la mano y ordenó no disparar. La esfera se detuvo unos segundos, como si los observara, y luego desapareció en el aire con un destello breve. El silencio posterior fue tan opresivo que varios soldados juraron que incluso la fogata se había debilitado. Ortega cayó de rodillas, rezando en voz baja. «Es una advertencia», dijo temblando. «No deberíamos estar aquí». Torres intentó mantener la calma, pero su rostro pálido lo delataba. «Debe tener una explicación. Gases del pantano, o alguna ilusión óptica». Nadie le creyó. El resto de la noche fue un infierno psicológico. Los hombres empezaron a escuchar risas infantiles entre los árboles, susurros que pronunciaban sus nombres y ruidos metálicos como de machetes chocando. Cada vez que apuntaban las linternas, la selva estaba vacía. A las 3 de la mañana, el soldado López gritó desesperado. Vio una figura blanca, delgada, atravesando el campamento a gran velocidad. Nadie más la alcanzó a ver, pero todos sintieron un escalofrío. El colmo llegó cerca del amanecer. Cuando el sol empezaba a iluminar el horizonte, descubrieron que alrededor de sus tiendas había huellas en el barro. Eran pisadas pequeñas, como de niños descalzos, que rodeaban el campamento una y otra vez. No podían ser de los soldados, y mucho menos de insurgentes adultos. El teniente Ramírez estaba furioso. No podía aceptar que su tropa estuviera al borde del pánico por fantasmas. Sin embargo, su mirada delataba la duda. Ordenó levantar el campamento y continuar la misión, pero nadie podía borrar de la cabeza lo que había ocurrido esa noche. La marcha del día fue silenciosa. Nadie hablaba, todos con la vista fija al frente, como si la selva los escuchara. Cada sombra parecía tener ojos, cada tronco parecía moverse apenas los miraban. El miedo, silencioso pero contagioso, se apoderaba del escuadrón. En el fondo, cada soldado sabía lo mismo: la guerra que peleaban contra los insurgentes no era nada comparada con lo que parecía habitaba en aquellas montañas. Y lo peor, era apenas la primera noche. El tercer día en la selva amaneció con un silencio que helaba la sangre. El canto de las aves parecía haberse extinguido, y la humedad era tan espesa que cada inhalación quemaba en los pulmones. El escuadrón avanzó con paso pesado, como si las botas fueran de plomo. Nadie había dormido bien la noche anterior. Los recuerdos de las luces flotantes, de las huellas infantiles y de los susurros aún retumbaban en sus cabezas. El teniente Ramírez intentaba mantener la disciplina, repetía órdenes con firmeza, obligaba a los hombres a mantener la formación, y fingía que todo estaba bajo control, pero en lo profundo de su mirada endurecida se notaba la duda. Él también había visto la esfera luminosa, él también había escuchado risas donde no había nadie, y lo peor era que no tenía ninguna explicación lógica para ofrecer a sus hombres. La desaparición de Herrera al mediodía, cuando el calor apretaba más fuerte, Méndez notó algo extraño: faltaba un hombre en la formación. El soldado Herrera, que había estado en la retaguardia, ya no estaba. Ramírez ordenó detener la marcha y revisar el perímetro. Los soldados se dispersaron unos metros, llamando a su compañero. «Herrera, responde», gritaba Ortega, con la voz quebrada. Nadie contestó. No había huellas recientes en el barro, no había señales de lucha, ni ramas rotas que indicaran por dónde se había ido. Simplemente,
había desaparecido. La tensión se transformó en miedo real. Uno de los soldados, López, juró que lo había visto momentos antes, caminando a unos pasos detrás de él. Parpadeé un segundo, y ya no estaba, repetía. La explicación no tenía sentido, pero todos sabían que era verdad. Después de una hora de búsqueda infructuosa, Ramírez tomó una decisión difícil: continuar la misión. La desaparición de Herrera quedaría registrada como baja en circunstancias desconocidas, pero todos en el escuadrón entendieron lo mismo: la selva se lo había tragado. La noche interminable. Esa noche, el miedo alcanzó un nuevo nivel. Acamparon en una zona de terreno elevado, tratando de obtener ventaja visual. Encendieron una fogata pequeña y establecieron guardias dobles. Nadie quería quedarse solo vigilando. Alrededor de las 11, empezaron los ruidos. Primero fueron pasos, como si varias personas caminaran alrededor del campamento. Los soldados se levantaron de golpe, apuntando con linternas y fusiles, pero no había nada. Luego vino el murmullo, voces que parecían provenir de todas partes, susurrando en un idioma incomprensible. Torres, el incrédulo del grupo, perdió la calma, disparó al aire, gritando que salieran a pelear como hombres. Ramírez lo reprendió duramente, pero la disciplina ya se resquebrajaba. El eco de los disparos se perdió entre los árboles, y las voces callaron por un instante, solo, para regresar más fuertes, ahora con un tono burlón, casi risueño. A medianoche, la temperatura descendió de manera abrupta. El aire se volvió helado, tan frío que los soldados temblaban a pesar del calor sofocante del día. El fuego de la fogata chisporroteó como si estuviera a punto de apagarse. Ortega empezó a rezar en voz alta, aferrado a su rosario, mientras algunos soldados se cubrían los oídos para no escuchar los susurros que parecían entrarles directamente en la mente. Fue entonces cuando Méndez vio algo imposible. Varias figuras paradas entre los árboles, observando en silencio. Eran altas, delgadas, con rostros borrosos. No tenían rasgos definidos, solo siluetas blancas que parecían brillar débilmente. «Contacto», gritó, señalando hacia él. «Bosque». Los hombres apuntaron sus fusiles, pero Ramírez ordenó contener el fuego. Sin embargo, las figuras comenzaron a acercarse, deslizándose entre los árboles sin hacer ruido. El pánico se desató. Varios soldados abrieron fuego, y las balas iluminaron la oscuridad con destellos fugaces. Pero las figuras no cayeron. Simplemente se desvanecieron como humo. El ataque invisible en medio del caos. López comenzó a gritar. Decía que algo lo estaba sujetando, que sentía manos frías en el cuello. Los demás lo rodearon, pero no veían nada. El soldado se revolcaba, en el suelo, con los ojos desorbitados, luchando contra un enemigo invisible. Ramírez intentó sujetarlo, pero López dejó de moverse de golpe. Su rostro quedó pálido, como si toda la sangre lo hubiera abandonado. Al revisar su pulso, seguía vivo, pero inconsciente. Ese fue el punto de quiebre. El escuadrón entero entró en pánico. Algunos querían huir en medio de la noche, otros exigían disparar contra cualquier cosa que se moviera. La cadena de mando se fracturó. La selva, con sus sombras interminables y susurros malévolos, había convertido a soldados entrenados en niños aterrados. Ramírez, con voz temblorosa, logró imponer un mínimo de orden. Ordenó formar un círculo defensivo alrededor de los heridos y mantener las armas listas. Nadie durmió esa noche. Los hombres permanecieron despiertos, mirando fijamente a la oscuridad, esperando el siguiente ataque. El amanecer sin consuelo. Cuando al fin amaneció, el campamento parecía un campo de batalla. El suelo estaba lleno de casquillos, los rostros de los soldados mostraban ojeras profundas, y el silencio era más aterrador que cualquier ruido nocturno. López seguía inconsciente, respirando débilmente. Méndez sugirió regresar a la base. Ortega apoyó la idea, asegurando que estaban condenados si permanecían allí, pero Ramírez se negó. Tenía órdenes estrictas, y abandonar la misión significaba enfrentar un consejo de guerra. Si retrocedemos ahora, nos fusilarán como desertores, dijo con dureza. Debemos avanzar y cumplir. Nadie lo contradijo,
pero todos sabían que el enemigo al que se enfrentaban no era humano. La locura se apodera del escuadrón durante el día, las alucinaciones comenzaron. Torres afirmó haber visto a su madre entre los árboles, llamándolo con dulzura. Salió corriendo, y apenas lograron detenerlo antes de que se perdiera en la selva. Otro soldado dijo ver a Herrera, el desaparecido, caminando delante de ellos, como si guiara el camino, pero cuando intentaron alcanzarlo, la figura se desvaneció. El sol caía de nuevo y con él regresaba el pavor de la noche. Nadie quería acampar, pero estaban agotados. Se detuvieron en un claro más amplio, esperando que la visibilidad les diera ventaja. La fogata se encendió de nuevo, y los hombres se prepararon para otra vigilia interminable. Esta vez, los fenómenos comenzaron. Más temprano, apenas oscureció, la radio militar del sargento Méndez se encendió sola. Entre estática, se escuchó una voz que repetía, «No saldrán, no saldrán». Al revisar la frecuencia, descubrieron que estaba desconectada. El pánico ya no era un sentimiento pasajero, era un enemigo tangible que corroía la mente de cada hombre. Ortega lloraba rezando, Torres temblaba con el fusil entre las manos, y hasta Ramírez mostraba grietas en su autoridad. Los soldados habían enfrentado combates reales, habían disparado contra insurgentes armados, pero nada los había preparado para una guerra contra lo invisible. Cada sombra era una amenaza, cada ruido un presagio. La disciplina militar había desaparecido. El escuadrón, entrenado para resistir, estaba al borde de la ruptura total, y lo peor era que la selva parecía disfrutarlo. El cuarto día comenzó con un aire pesado, como si la selva entera se hubiera convertido en un ataúd de hojas y raíces. El sol apenas lograba filtrarse entre las copas de los árboles, y la bruma matinal cubría el terreno con un velo blanco. El escuadrón marchaba en silencio absoluto, cargando a López, todavía inconsciente en una camilla improvisada con ramas y tela. El teniente Ramírez seguía insistiendo en continuar. «Faltan 2 días más de recorrido y saldremos al otro lado de la montaña», repetía, aunque sus propios ojos hundidos mostraban que ya no creía en sus palabras. Los hombres lo obedecían por costumbre, no por confianza. La cadena de mando se mantenía apenas por un hilo. El laberinto de la selva avanzaron durante horas, pero pronto descubrieron algo aterrador. Estaban caminando en círculos. Méndez, con la brújula en mano, juraba que mantenía el rumbo, pero cada vez terminaban en el mismo claro, donde reconocieron un árbol enorme con símbolos tallados en forma de espiral. Ortega cayó de rodillas al verlo por tercera vez. «Nos tienen atrapados», murmuró. «Esta selva no nos dejará salir». Torres trató de gritarle que se callara, pero su voz se quebró a mitad de frase. En el fondo, todos pensaban lo mismo. La jungla no era un espacio físico, era un laberinto vivo que jugaba con ellos. El miedo se transformó en paranoia. Cada hombre comenzó a sospechar del otro. ¿Y si alguno estaba poseído? ¿Y si la desaparición de Herrera no fue cosa de la selva, sino de un traidor? Las discusiones subieron de tono, y Ramírez tuvo que amenazar con su pistola para que no se mataran entre ellos. La segunda desaparición al caer la tarde, otro soldado desapareció. Esta vez fue Torres. Se había adelantado unos pasos para revisar una huella en el barro, y en cuestión de segundos se esfumó. No hubo gritos, ni ruido, ni lucha. Simplemente dejó su fusil apoyado contra un tronco, como si lo hubiera soltado a propósito. La pérdida de Torres fue devastadora. Si el hombre, más escéptico, el que siempre se burlaba de los miedos, podía desaparecer sin dejar rastro, entonces nadie estaba a salvo. Ortega se abrazó al rosario, Méndez maldecía entre dientes, y los demás se miraban con rostros pálidos y ojos desorbitados. Ramírez intentó mantener la compostura, pero su voz temblaba. «Avanzamos hasta el anochecer. No vamos a detenernos». La noche final, ya última noche, fue la peor. Acamparon en un claro abierto, con la esperanza de ver el cielo estrellado, pero en cuanto oscureció, la niebla cubrió todo. No había luna, no había estrellas, solo una penumbra espesa y húmeda. Los susurros comenzaron más temprano, ahora en un español perfectamente claro.
Las voces repetían los nombres de cada soldado, uno por uno, como si los llamaran desde la oscuridad. Algunos juraban que escuchaban a sus madres, otros a sus hijos. La tentación de salir corriendo hacia esas voces era casi irresistible. De pronto, el fuego de la fogata se apagó sin motivo. La oscuridad fue total. En medio de ella, aparecieron decenas de luces flotantes, rodeando el campamento como un enjambre de luciérnagas demoníacas. Los soldados dispararon en todas direcciones, pero las balas atravesaban las luces sin hacerles daño. Y entonces ocurrió lo más terrible. De entre la niebla surgieron figuras humanas. Eran soldados, pero no del escuadrón. Sus uniformes estaban podridos, y sus rostros eran calaveras cubiertas de carne reseca. Caminaban lentamente, arrastrando los pies, con los ojos brillando en un rojo débil. Algunos del escuadrón los reconocieron, eran compañeros caídos en combates pasados. Ortega gritó con desesperación: «Son los muertos, vienen por nosotros». El pánico se desató por completo. Algunos huyeron hacia la selva, otros dispararon hasta vaciar los cargadores. Ramírez trató de mantener la formación, pero la niebla lo separó de sus hombres. El caos era absoluto. El amanecer de los sobrevivientes. Cuando finalmente amaneció, solo quedaban 4 soldados en el claro: Ramírez, Méndez, Ortega y un joven llamado Salazar. López seguía inconsciente en la camilla, pero respiraba. Los demás habían desaparecido, tragados por la selva o arrastrados por las figuras fantasmales. Los sobrevivientes estaban en shock. Tenían la ropa rasgada, las municiones casi agotadas y las mentes quebradas. Decidieron marchar sin rumbo, con la única esperanza de encontrar un camino de salida. Al mediodía, Méndez notó algo: el sonido del río era más fuerte. Siguieron el cauce y, para su sorpresa, llegaron a un puente improvisado de madera. Del otro lado, se veía un camino abierto, con señales de uso militar. Habían salido de la zona maldita. Ramírez, con lágrimas contenidas, ordenó seguir adelante. 3 horas después, divisaron la base avanzada del ejército. Los centinelas los recibieron con expresiones de horror. Parecían espectros vivos, cubiertos de barro y con la mirada perdida. Cuando entregaron el informe, nadie les creyó. Oficialmente, los desaparecidos fueron bajas en combate contra insurgentes. El escuadrón fue condecorado por su valentía, pero los sobrevivientes sabían la verdad: no habían peleado contra hombres, sino contra algo más antiguo y poderoso, algo que vivía en la selva y que jamás dejaría de acechar. El recuerdo malditó con el paso de los años. Los sobrevivientes intentaron rehacer sus vidas. Ortega se volvió un hombre religioso, convencido de que había visto a los guardianes del bosque. Méndez nunca dejó de beber, tratando de olvidar los susurros. Ramírez ascendió en la jerarquía militar, pero sus noches eran tormentos. Soñaba con las figuras blancas que lo observaban desde los árboles. Y López, el soldado que había quedado inconsciente, jamás volvió a despertar por completo. Su cuerpo seguía vivo, pero su mente parecía atrapada en algún lugar oscuro. Los médicos lo describieron como estado vegetativo. Sin embargo, a veces murmuraba en sueños palabras incomprensibles en un idioma indígena extinto. Los archivos oficiales nunca mencionaron la palabra paranormal, pero entre los soldados, la historia del escuadrón perdido se convirtió en un mito prohibido. Los jóvenes reclutas eran advertidos: no entres en esas montañas, porque allí no pelearás contra insurgentes, sino contra la selva misma. La maldición seguía viva, invisible, esperando al próximo que se atreviera a desafiarla. Si llegaste hasta aquí, acabas de escuchar una de las historias más inquietantes de la guerra en Latinoamérica. Un escuadrón que entró en la selva buscando insurgentes, y encontró algo que no pertenecía a este mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Fue todo producto del miedo y la sugestión? ¿O realmente había algo sobrenatural acechando en esa selva? Déjalo en los comentarios, quiero leer tus teorías. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para más relatos de misterio, guerra y lo paranormal. Y dime, ¿qué historia quieres escuchar la próxima vez?